¿Por qué nos cuesta tanto entender el arte contemporáneo? ¿Cuáles son las características que lo definen? ¿Y a qué nos enfrentamos cuando entramos a una exposición y vemos una obra? En este podcast vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas. Vamos a revisar los libros más importantes de arte contemporáneo. Vamos a entrevistar artistas y charlar con ellos acerca de sus prácticas y sus obras para adentrarnos en este mundo fascinante. Mi nombre es Evelyn Márquez y te doy la bienvenida a Temporada de Relámpagos, el podcast. Si Juanito Laguna llega a la nube, es el viento que viene, lo ama y lo sube. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Temporada de Relámpagos. Hoy vamos a hacer un episodio súper especial, pero no con un entrevistado como hacemos otras veces, sino esta vez va a ser un podcast en colaboración con Andrés Félix Jiménez, que es conductor del podcast Arte a Marte de la Ciudad de México. Hola Félix, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Evelyn, muchas gracias por tenerme aquí. La palabra como conductor como que me dio risa, ¿no? Como que es muy grande, ¿no? Yo solamente hablo con un micrófono ya. Pero sí, muchas Bueno, gracias. pero no me parece, o sea, generás los contenidos, y además sos vos el que habla, el que pone la voz, el que pone las ideas, así que me parece súper apropiado y que te queda corto, incluso. Decir solo conductor queda corto. Ah, pues muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo escucho tu podcast por Spotify, no sé si está disponible en algún otro lado. Sí, así es. Arte Marte está disponible en muchas plataformas. Está en Apple Podcast, Google Podcast, pero la mayoría de mi audiencia llega a Spotify porque siento que es como la plataforma más grande, ¿no? Spotify es como que la plataforma que domina, pero pues sí, hay otras plataformas que ni conozco, ¿no? Donde también está mi podcast, como Streambox y otras así. Pero sí, las grandes Claro. como Apple Podcast y Google Podcast, ahí están también. Bien. Bueno, les cuento un poco. Félix es estudiante de la licenciatura de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ujú, amante de la historia del arte desde muy joven, y ujú. ahora estás estudiando un diplomado en curaduría, museografía y gestión de exposiciones. Creo que esto es un poco lo que nos hizo entrar en contacto, ¿no? Como los mismos intereses en relación a la curaduría, la divulgación, la investigación en el campo Sí, del sí, sí, arte. sí, justo como que la divulgación es algo que me ha apasionado mucho y que le tengo muchos ánimos, ¿no? Y es uno de mis sueños, ser divulgador algún día. Y según me contabas, empezaste con el podcast en plena época de pandemia, ¿no? Para hacer algo que te saque un poco de la frustración que encima tuviste COVID, así que nada, fue un poco Sí, una... sí, fue muy una- curioso porque en esa época lo hice cuando empezaba la pandemia. De hecho, en mi primer episodio digo que ya van 90 días, como muy cansado, ¿no? En mi episodio piloto digo, ya van 90 días de la pandemia. Poco yo sabía que iba a durar 2 años. Y y sí lo hice porque estaba muy cansado de que mi tesis se había como postergado muchísimo por culpa de que los archivos y todo estaba cerrado, ¿no? Entonces, como para desviar mi atención a otro lado, pues creé Arte a Marte. Ujú. que el nombre de tu programa justamente tiene que ver un poquito con el tema que vamos a tratar hoy, En que efecto. elegimos para esta conversación, no específicamente Ujú, sobre Marte, pero sí sobre viajes espaciales, sobre la carrera espacial de las décadas del 50, del 60, la llegada del hombre a la Luna, y ujú. sobre cómo los artistas de nuestros respectivos países trabajaron con esa temática también, Claro, ¿no? claro. No sé si tiene algo que ver con por qué elegiste vos ese nombre para tu programa. Bueno, en realidad o sea, me encantaría decir que sí tiene que ver. La verdad es que no. Arte a Marte surgió porque, bueno, yo soy como un amante del espacio, o sea, es como desde niño me ha gustado mucho el espacio, ¿no? Entonces, cuando yo hice mi podcast, el primer episodio, yo lo llamé Amarte Arte,
como un juego de palabras, ¿no? De amar el arte, ¿no? Y una amiga me dijo que sonaba mejor Arte a Marte. Y como a mí me gustan mucho los temas del espacio, desde muy joven, tenía muchos libros y así, como que me hizo clic y no lo pensé y lo cambié y se quedó así, como Arte a Marte. Entonces sí, es como que la historia. Bueno, después te voy a recomendar un episodio de temporada de Relámpago donde justamente hablo de una obra de Damien Hirst que está en Marte, en este Mm, momento. ujú, Si ujú. viajas la podés llegar a encontrar. Pero bueno, ahora vamos a ir Sí. un poquito más atrás en la historia, a los años 60. Es un tema muy interesante como para desarrollar un montón, así que elegimos un artista cada uno de nuestros Ujú, países, Bernie desde la Argentina y Tamayo desde México, ujú. que mencionábamos, recién charlábamos un poquito de que sucede bastante, por lo acá en la educación universitaria vinculada a historia del arte o a gestión del arte en general está como muy orientada a Europa, a la historia europea, que ves años y Claro. años de todo lo que sucedió allá y por ahí ves en un cuatrimestre 2 milenios de Latinoamérica. Ujú, claro. Entonces como te vas con una perspectiva muy chiquitita de todo lo que sucedió en nuestros países. Sí, sí, Así que sí, nada, me sí. parece. Ah, pues sí, me parece muy curioso. También estábamos hablando de que son dos artistas muy importantes para los respectivos países, ¿no? Berni es muy importante para Argentina, Tamayo, Rufino Tamayo es importantísimo para México, pero así niveles estratosféricos y literalmente. Y en este momento, cuando hablábamos, pues no sabíamos más que lo indispensable de ambos artistas, ¿no? Y eso que son muy importantes. Entonces sí me sentía hasta mal, ¿no? Es como de, ay, mucha gente de Argentina va a escuchar esto y yo no conozco tanto de Berni como me gustaría admitirlo, la verdad. Pero pues sí, es que los sistemas escolares, los programas así están hechos, ¿no? Yo puedo hablar desde la UNAM y pues la UNAM sí tiene como que los programas muy enfocados a arte europeo. Y si uno escoge la preespecialidad, pues está enfocado más que nada a arte, pues a arte mexicano, ¿no? Y Latinoamérica, pues sí queda un poquito de lado y eso es muy triste. Bueno, vamos a aportar nuestro granito de arena entonces, Ujú. Por eso mismo, la gente que para me escucha que equilibrar es de un poco. México y la gente que te escucha a ti de Argentina, pues van a escuchar estos artistas que son muy importantes. Bueno, les voy a contar un poquito sobre la época en la que estamos situados, ¿no? En los años 60 específicamente, que fueron un momento de un desarrollo científico bestial aplicado al campo de la investigación espacial, Ujú, también como consecuencia de la Guerra Fría y esos enfrentamientos velados que se dieron ahí durante décadas. ujú, Estados Unidos y la Unión Soviética habían sido aliados en la Segunda Guerra Mundial para vencer a los nazis en Alemania, pero después de que la guerra terminó, el mundo quedó dividido en dos. Estaban por un lado los países alineados en el bloque comunista, del otro lado el bloque capitalista, y cada uno quería extender su doctrina hacia la mayor cantidad de países posibles, ¿no? Más o menos como lo que estamos viviendo ahora, como un ujú, revival ujú, sí, sí, entre sí. esta guerra de Rusia a Ucrania con temas que se pensaban que estaban cerrados, pero no, que cada tanto vuelven a flotar. Y bueno, en esos años la tensión fue enorme, pero nunca se desató una guerra formal, sobre todo después de que en 1945 Estados Unidos había empezado ya a producir armas nucleares, que hicieron estallar en Japón y que muy pronto la Unión Soviética llegó a desarrollar armas similares. Entonces, Sí. si se llegaba a declarar una guerra formal, o sea, podría haber desaparecido el mundo directamente. Fácilmente, sí, sí, fácilmente. Como la guerra de no, la crisis de los misiles en Cuba, que fue como ese momento como icónico, ¿no? Del encontronazo de ambas potencias. Y estuvo como, todo el mundo creía que ahí iba el fin de la humanidad. Claro, eso fue un poco lo que pasó, ¿no? Como que empezaron a luchar de una forma velada, pero detrás de conflictos de otros países, como Ujú, Cuba, Corea, Vietnam, como que más o menos de una forma así un tanto escondida. Y otra de las formas en que se va a manifestar este enfrentamiento tiene que ver con lo que fue la carrera espacial, ujú, que así fue como se llamó en esos años, que todos los conocimientos también de la industria armamentística de la Segunda Guerra Mundial fueron fundamentales para que esto pase, sobre todo con lo referido a la construcción de cohetes, o lanzamientos de misiles.
y como que hay una creencia de que el país que demostrara una mayor capacidad científica o que estuviera adelante en la carrera del espacio iba a liderar al mundo ideológicamente, ¿no? Había como una relación directamente proporcional de una cosa y la otra. Y bueno, durante los primeros años el desarrollo espacial ruso parecía ser mucho más eficiente, ¿no? Sí. En 1957 se lanza el primer satélite artificial que va a ser el Sputnik, también Ujú. una palabra que volvió y tomó una nueva connotación. Sí, igual que los problemas de De Rusia repente, y Estados Unidos. todo vuelve, todo se repite en la historia. Ujú. Bueno, después la primera nave que orbitó la Tierra con un hombre adentro también fue soviética, con Yuri Gagarin en 1961. El primer hombre que salió de la nave hizo una caminata espacial, que era Alexei Leonov, que además era un artista extraordinario, pero ese es como un capítulo para otro episodio, porque es una Sí, historia sí. fascinante. Ujú. Hasta que, bueno, después Estados Unidos es como que los sobrepasan con la llegada del hombre a la luna, ¿no? Era una promesa que Kennedy había hecho a principios de los 60, que antes de terminar la década el hombre tenía que llegar a la luna. Y siempre me dio mucha gracia una frase que dijo Johnson, que fue el que lo reemplazó después y el que fue un gran promotor de la carrera espacial, que decían que los estadounidenses no estaban preparados para irse a la cama por la noche con la luz de una luna comunista. Wow. Pues sí, de hecho, la luna era como la frontera, ¿no? Era como el sueño, el objetivo de atravesar, ¿no? La meta a la que llegar. Entonces, claro, claro, era como este recurso ideológico, ¿no? Esta necesidad. Sí, sí, sí. Y si hubiera sido comunista, pues no hubiera sido bonito para Estados Unidos. Casi lo fue, pero bueno, perdieron ahí la posta. Y ahí va a Sí. ser la temática especial, va a ser un eje central en todo tipo de manifestaciones. Bueno, a mí me gustaban mucho los supersónicos, que son un dibujo muy propio de la época, los dibujitos empiezan a salir en 1962, pero están situados en el 2062. Ujú. 100 años de proyección hacia adelante. Eh, David Bowie también en la música, que es para mí el que mejor va a encarnar todo este imaginario espacial con estas historias de Space Oddity. Bueno, él contaba que compuso esta canción inspirado en la película de Stanley Kubrick de 2001 de Ciudad del Espacio, y la escribió y la grabó así como un demo en junio de 1969, y cuando se lo muestra a la discográfica le dice que la saque ya mismo, que ya misma la tenían que grabar, porque la NASA ya había anunciado que en mediados o fines de julio iban a llegar a la Luna. Entonces era como el timing perfecto para que sea un hit absoluto, y bueno, así fue. Que era esta Y canción atemporal. de, sí, historia del astronauta que pierde comunicación con la Tierra y ella se imagina como que no va a volver y que le pide que le digan a la esposa que la ama. Bueno, y obviamente las artes visuales no van a ser una excepción en las referencias al proyecto espacial. No mencionabas recién que Bernie es uno de los artistas más importantes de la Argentina, es así, es el número uno, es el único artista que tuvimos que ha superado el $1.000.000 en la venta de sus obras. Ok, ok. Y para mí, yo te doy cuenta, o sea, ¿por qué para mí es uno de los artistas más importantes de la Argentina? Hay artistas que siempre es como que se anclan en una temática o en un formato, en un estilo, o sea, sobre todo si funciona, si les va bien, si venden obras, si les invitan a exponer. Y Bernie nunca fue así. Tuvo una capacidad, bueno, extraordinaria como para actualizarse y para adaptarse a todo lo que iba sucediendo a lo largo de su vida, que él atravesó prácticamente todo el siglo XX. Nació en 1905 y murió en el 81. Y no sé, para mí debe haber sido alucinante haber vivido el arte en los siglos anteriores. Pasaron dos, tres cosas, dos movimientos, tres, no mucho más, y de repente el siglo XX era como
un día dadaísmo, otro día surrealismo, otro día todos pintamos abstracto, después como arte pop, informalismo, no sé, ver si una locura. Sí, claro. Sí, claro. Y luego está Andy Warhol, está haciendo, revolucionando el mercado del arte. Y luego llega Demian Hirst. No, sí, 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 claro. Claro. Bueno, y acá pasaba, yo no sé si con los artistas mexicanos sucedía algo similar, pero algo como muy típico, aproximadamente entre 1880 y 1930, o sea, en esa época que no había libros de arte, no había fotografía a color y demás, o sea, lo típico era que los artistas se fueran, consiguieran alguna beca, algún subsidio, y se fueran a estudiar a Europa. Prácticamente Ujú, todos acá hicieron eso. ujú. No sé si allá sucedía lo mismo. Sí, sí, o sea, sí hay como una escuela que los forma a los artistas, pero sí es verdad que también es importante para ellos viajar, ¿no? Viajar y estudiar en otros lugares, desde mucho tiempo antes, y es una práctica que todavía se guarda, ya sea para cursos como formales, ¿no? Sobre todo en esa época, ya Claro. sea cursos formales o representaciones, no sé si así pasa en Argentina, pero aquí sí pasa mucho que se van a la Bienal tal que está en Francia o en Viena o en Italia y van esos días y tratan de aprender todo lo que pueden y regresan con todo eso. No sé si aquí pasa, pero no, si allá pasa, pero aquí sí pasa mucho con los artistas mexicanos. Sí, 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 sí. Ahora, bueno, ahora acaba de empezar la Bienal de Venecia, así que tenemos a varios amigos allá dando vueltas. Sí, sí, bueno, en ese momento, claro, era la única forma de ir a ver los originales. Ujú, Y Bernie viajó con toda una serie de artistas de su misma generación que se llamaron ahí el Grupo de París. eh, y vuelve a Buenos Aires con de todas esas tendencias nuevas, vanguardistas, lo que a él más información y data, y lo vamos a adaptar a todo su imaginario latinoamericano y va a volver con esta tendencia incorporada. Pero si bien acá hace algunas obras vinculadas a eso, es como se encuentra con un contexto político muy diferente con el que se había ido. En 1930 acá tenemos la primera dictadura militar, primero como golpe de Estado del siglo XX y nada, se encuentra con una realidad muy cruda, como pasa a menudo en nuestros países, ¿no? Los pobres cada vez más pobres, los ricos cada vez más ricos, y si bien realiza algunas obras dentro del surrealismo, es como que empieza ya a despegarse y a incorporar más información vinculada a lo que está sucediendo. Unos añitos después ya va a conocer a Siqueiros. Siqueiros estuvo acá en Buenos Aires, armó varias obras, varios murales, se reunía con artistas que se sentían como atraídos por el muralismo mexicano, como Bernie Spilimbergo y varios más, que hicieron obras que hoy en día algunos se pueden ver. Uno, por ejemplo, en un shopping muy céntrico de la ciudad de Buenos Aires, que en ese momento era un gran almacén, pero no era el shopping que es hoy en día. Y de ahí también él absorbió muchísimo, de conocer a Siqueiros y ver cómo era todo, cómo era este movimiento, estas pinturas de grandes dimensiones, que reflejaban la realidad social y demás. Bueno, después va a empezar a tomar cosas es como que para mí lo hace, lo que lo mantiene siempre vigente a lo largo de su vida es que de cada nueva tendencia que va surgiendo en el arte contemporáneo a él, a su trabajo, es que él va tomando pequeñas herramientas, lo que él siente que le sirve, lo va a ir tomando y lo va a incorporar. No es que necesariamente se acopla a la nueva tendencia. A él, por ejemplo, nunca le interesó hacer arte abstracto, para nada. Pero cuando llega el informalismo, sí le interesa esta cuestión de empezar a incorporar objetos a las obras. Entonces, como de cada nuevo movimiento, él va a tomar algo y va a hacerle un refresh, digamos, a las obras. Y esto es lo que va a hacer con las obras que yo quería hablar hoy, que es Juanito Laguna. Bernie tiene dos sagas muy importantes donde él desarrolla la historia de dos personajes a lo largo de una serie de obras bastante extensas que van a seguir por varios años. Y estos dos personajes con los que él trabaja son Juanito Laguna y Ramona Montiel. El que me interesa hablar hoy específicamente es Juanito Laguna. Juanito era un nene
típico de una villa miseria de Buenos Aires. Y él lo que va a ir contando es distintos episodios de su vida a lo largo de todo tipo de obras. Pinturas, collage, dibujos, acuarelas. Juanito era un niño de una familia muy pobre. En ese momento habían surgido una cantidad enorme de villas. O sea, ya había sucedido a fines del siglo XIX. En Argentina tuvimos una cantidad de inmigración europea descomunal, que la ciudad no estaba preparada en ese momento para eso, como que se duplicó la población de Buenos Aires en muy pocos años, y también fue como una época en que empezaron a aparecer como algunos tipos de unas construcciones edilicias muy básicas, muy precarias, basadas en rezagos de materiales de puerto. Y en la década del 40 y 50 del siglo XX pasa algo similar, pero ahí la migración ya no es tanto europea o extranjera, sino es más bien de la gente de las provincias que viaja hacia Buenos Aires. Y que también es como que la ciudad se ve sobrepasada y estas villas miserias empiezan a crecer cada vez más. Entonces Juanito Laguna es como un nene típico de esta ciudad empobrecida, ¿no? Como un exponente de la precarización laboral, de las viviendas. Y él, la gran mayoría de estas obras las concibe como collage. Tienen objetos reales adheridos a la superficie, ¿no? Como los objetos representados son los objetos reales muchas veces. Como que él decía que usaba estos materiales para darle una mayor intensidad expresiva con materiales equivalentes al ámbito en el que vivía Juanito Laguna, ¿no? Y bueno, después subimos todas las imágenes de las obras que vamos a mencionar, las subimos Sí. en la web de Temporada de Relámpagos. Y él, bueno, obviamente como estaba muy conmovido con esta situación de la carrera espacial, y también incluye elementos vinculados a este tema en alguna de sus obras. Hizo 3 obras muy explícitas, ya del título, ¿no? Las primeras, que fueron en la década del 60, fueron El cosmonauta saluda a Juanito Laguna a su paso por el Bañado de Flores, que es en 1961, y la otra fue Juanito Laguna y los cosmonautas, que es el año siguiente, de 1962. El Bañado, Flores es un barrio de Buenos Aires, y el Bañado yo lo tuve que buscar porque la verdad es que es una palabra que no se usa más, entonces no sabía a qué hacía alusión, y era una forma que en esa época se decía los basurales. Ok. Que era su paso por el Bañado de Flores. Y se ve en primer plano a Juanito, este nene, jugando con otros 2 en un basural, ¿no? Probablemente estaban buscando materiales para reciclar o demás. Y siempre aparece como el óxido, colores amarronados en ese escenario que como que transmiten un poco la sensación de suciedad del espacio en el que están. Pero arriba de ellos pasa una nave plateada, brillante, divina, que realmente brilla porque está hecha de metal. Y en la nave espacial se puede ver en la ventanita una cara. Esa cara, el tripulante de esta nave era Yuri Gagarin, y la nave era la cápsula Vostok 1. La nave está hecha con una chapa, y se pueden ver como los remaches que unen las piecitas que la componen. Gagarin fue un protagonista absoluto de los medios de comunicación en la época, porque había sido el primer ser humano que viajó al espacio exterior y que dio una órbita completa alrededor de la Tierra, el 12 de abril de 1961. Bueno, fue una celebridad absoluta, y eso se acentuó todavía más porque murió muy joven, a los 38 años, en un accidente, así que peor, como era un mito viviente. Y Berni hizo esta pintura en meses, es una pintura de casi 2 metros, la hizo como a meses de que había sucedido esto, así que como, creo que refleja como lo impactado que estaba por la noticia y por el acontecimiento. Yo creo que la obra también puede ser considerada como un mensaje un poco esperanzador, porque Gagarin también tenía una historia así como bastante dura, venía de una familia súper pobre, que vivía en un pueblo ruso. Él había tenido que empezar a trabajar siendo muy chiquito en la granja de la familia, habían sufrido la ocupación de los nazis, los hermanos mayores habían sido deportados como mano esclava a Polonia, y
Y bueno, él apenas termina el colegio, se anota en la Escuela Superior de Pilotos y iba a hacer una carrera como piloto. Así que, no sé, yo creo que la infancia de Gary no distaba mucho de la infancia de Juanito Laguna. Creo que era peor todavía porque había atravesado con una guerra que había desmembrado a su familia. Eh, Así que quizás hay ahí algún tipo de Claro. identificación entre los personajes. Eh, También por un lado, Gagarin no solo fue como una insignia de los vuelos espaciales, ¿no? También fue como representante de la Unión Soviética y del comunismo en el mundo, hizo un montón de viajes así diplomáticos. Bernie era públicamente afiliado al Partido Comunista, se había afiliado en su vuelta al país en la década del 30. Y lo que me generó esta obra fue la curiosidad de saber si Gagarin realmente había pasado por Buenos Aires en su órbita alrededor de la Tierra. Así que estuve indagando eso, están los mapas del Vostok, eh, y realmente no estuvo tan alejado. Ah, o sea, sí pasó, casi, casi. Casi no pasó por Buenos Aires, pero pasó por el sur, porque cruzó a la madrugada, cruzó el estrecho de Magallanes, cruzando el Ajá. Atlántico, yendo hacia África, hacia Angola. Así que sí pasó por el país, o sea, lejos, bien lejos, pero por el estrecho de Magallanes, pero pasó Pero por pasó. Argentina, así que no deliro tanto, Bernie. No sé si eso se habrá mencionado en la época, probablemente sí, yo imagino que si eso pasara hoy estarían todos cubriendo cómo fue esa órbita que dio alrededor de la Tierra. Supongo que Bernie se ha enterado de esto, me encantaría poder preguntarle, pero bueno, murió mucho antes de que yo nazca, así que me quedo con la duda. Lamentable. Y después va a pintar otra de Juanito de los Cosmonautas el año siguiente, que va a ser otro collage todavía más grande, de 2,50 m por 2,40 m. Y unos años más tarde va a retomar el tema, una especie de segunda versión, en el 78, casi 20 años después, cuando ya había pasado lo del viaje a la luna y demás. Realiza Juanito y la aeronave, que también es un óleo con collage sobre madera de 2,10 m por 1,60 m. Y la escena es muy similar a la primera, pero está como muy dividida en dos de una forma bastante tajante. Juanito se ve un poquito más grande de edad, ya es como casi un preadolescente, también está sentado en ese ambiente como precario de la primera escena, un poco pobre, con materiales de descarte y demás, y está mirando arriba a la nave que se dirige, en ese caso, hacia la Luna. Ya era como el Apolo 11. Y les digo, la diferencia entre las dos mitades del cuadro es muy contrastante, porque en la parte de abajo está como el suelo sucio, oxidado, está sentado Juanito, que está resuelto con la incorporación de todo tipo de materiales adheridos a la superficie, hay chapas, hay latas aplastadas que se van como ensamblando, pero la parte de arriba es completamente distinta, está ocupada por el cielo, y es una superficie totalmente lisa, pintada azul, prácticamente no hay ninguna textura añadida, es como que deja el espacio despejado para el protagonismo absoluto del cohete espacial y el objetivo al que se está dirigiendo, que era en este caso la Luna. Bueno, estas son las obras que quería mencionar hoy de Bernie vinculadas a esta temática. Vamos a pasar a Tamayo. Pues sí tienen como que esta, bueno, no sé, o sea, a lo mejor es muy mi interpretación y perfectamente puedo estar equivocado, ¿verdad? Pero yo creo que sí tienen como que esta idea de las promesas, ¿no? De el desarrollo y cómo se ve en ambos lados, ¿no? Tú platicabas de cómo Argentina pasa por una especie de eh, movimiento migratorio, entonces cómo se veía el desarrollo en esas épocas, ¿no? El gran desarrollo que era la promesa de ir a la luna, pero por el otro lado, pues está este Juanito ahí, ¿no? Sin poder aspirar más que a soñar en esas cosas. No sé, me parece un mensaje muy fuerte y yo creo que es muy diferente a lo que hace Tamayo, ¿no? Tamayo es como muy él, muy, yo le decía a Evelyn que es muy tamayesco
porque así es él. O sea, no hay forma de definirlo más que decir, es que es Tamayo, ¿no? Él es una persona muy particular, es un artista muy interesante. A mí me gusta mucho Tamayo y eso que yo no sabía como que su, su visión, ¿no? Su idea respecto al arte del cosmos y el arte en el espacio y el arte de la carrera espacial. 1910 es un año muy importante para mi país porque es el año donde da inicio a la Revolución Mexicana. Es un conflicto armado muy importante que duró 10 años. Hay gente que dice que todavía no ha acabado. Esa gente tiene un poco de razón. Ya lo decíamos Evelyn, ya lo decía Evelyn hace rato. La historia se repite porque son procesos que no han terminado, son procesos que siguen abiertos, que siguen inconclusos, y yo creo que la revolución es uno de ellos. Y sin embargo, la guerra no detuvo un acontecimiento que es mucho más grande en México, que es cuando pasa el cometa Halley. En 1910 pasa el cometa Halley cerca de la Tierra y un joven Rufino Tamayo observa por primera vez el cielo y lo que vio pues fue esta manifestación cósmica, este fenómeno espacial que, eh, que le dio que es en sí misma, este fenómeno es la manifestación de otra realidad, de otro universo, de otro espacio, un espacio infinito que hasta ese momento nunca se había sentido más vivo. Y de hecho, Tamayo describe ese acontecimiento. Para él es una cosa, y lo digo en sus palabras, impresionantísima, porque uno salía por las noches y en la madrugada podía ver cómo, o sea, el cielo era espectacular, decía, pero la gente tenía un profundo terror, un miedo absoluto. Y bueno, pues la gente salía a las calles, se hincaba, rezaba, porque pues creían la posibilidad de que algo pudiera pasar, ¿no? Si bien mucha gente en Oaxaca, de donde es Tamayo, de la ciudad de Oaxaca, estaba muy asustada, para Tamayo, pues este cometa sería como un detonante, sería un proceso importante para este gusto y esta afiliación que tenía hacia las estrellas, hacia el espacio, ¿no? A mí me gusta Rufino Tamayo porque es un personaje muy interesante. Lamentablemente, siento que con el paso de los años, la mayoría de las personas suelen olvidar por qué es tan importante Tamayo. Primero hay que entender que Tamayo es uno de los primeros artistas que encabezan un fenómeno bien curioso en México. No sé si esto ocurre en Argentina, pero en México pasa algo muy particular. Verán, yo creo que existen artistas que son muy apreciados por la academia y por los historiadores del arte y nadie me lo va a poder mentir. Siempre está el típico artista que la academia lo pone como Dios, ¿no? Aquí en México tenemos muchos ejemplos. Está José María Vilasco, está Antonio Rivas Mercado, está Miguel Cabrera, que son personajes importantísimos en la historia del arte, pero también existe otro grupo de artistas que además de obtener el respeto a la academia, se gana el corazón de su sociedad, se gana el respeto de la gente. Este crítico argentino, de hecho, que se llama Damián Bayón, lo denominó como una relación sociedad-artista, una especie de familiaridad con lo que la gente común y corriente tiene con los artistas y que hasta hace momento con Tamayo en México por lo menos nunca se había visto y que era imposible en otros tiempos. Esto es algo que pasa muchísimo con el muralismo. El muralismo por su discurso muy nacionalista, muy en apoyo al trabajador hasta cierto punto, por ejemplo, Siqueiros es muy apoyo al trabajador, pues actualmente, por ejemplo, el muralismo es muy respetado por la gente. O sea, mucha gente en México ama el muralismo, le gusta muchísimo el muralismo, y este año se cumplen 100 años del muralismo y yo no veo como que al Estado, a las academias, hablando de esos. Como que está pasando muy desapercibido que este año se cumplen 100 años de este movimiento tan importante. Pero aún así la gente le tiene mucho cariño y le gusta muchísimo. Entonces es esta relación que Damián Bayón denominaba como sociedad artista, ¿no? Este apego que tienen las personas comunes y corrientes hacia los artistas que es muy estrecha y que se da con Tamayo. Tamayo es de los primeros artistas que va a generar como este apego, ¿no? Entonces, esta relación le va a dar a Tamayo una vida muy particular, ¿no? Para él, su vida, sus experiencias van a ser importantes en toda su obra y lo vamos a ver, por ejemplo, más adelante, ¿no? Él desde muy niño, desde muy chiquito, va a experimentar una experiencia de vida muy distinta.
Primero, porque él vive en un pueblo de Oaxaca, y Oaxaca es una ciudad que incluso a día de hoy es muy bella, pero tiene muchos problemas de infraestructuras, sobre todo cuando no son las zonas más centralizadas, ¿no? Como la gran ciudad o el centro turístico de Oaxaca, ¿no? Entonces, Tamayo va a vivir en un lugar rodeado de colores, rodeado de fruta y de muchas emociones. Por ejemplo, él va a decir que su padre lo va a abandonar desde muy niño, lo va a abandonar y él va a utilizar el dibujo y el arte como un catalizador para procesar todas estas emociones que él sentía de que es muy chiquito, ¿no? Entonces, por eso digo que la vida de Tamayo va a ser muy importante, ¿no? Sobre todo los colores y la fruta, ¿no? Entonces, esto va a hacer que él decida dedicarse al dibujo. Él se va a dar cuenta de que es bueno dibujando. Su madre y sus tías le van a pedir que dibuje las frutas, la comida, las texturas, porque él es bueno haciéndolo. Entonces, una vez que se separa de su madre, viaja a la Ciudad de México y en la Ciudad de México él empieza a estudiar en la Academia de San Carlos, en la Escuela de San Carlos, que es una academia pues de arte muy importante aquí en el país. Sin embargo, Tamayo va a tener problemas y es que Tamayo va a tener una visión muy particular, es lo que yo denomino como la versión tamayesca del arte, ¿no? Para Tamayo es muy importante su visión de arte y va a ser tan importante que no va a dejar que nadie le imponga otra. Y normalmente en las escuelas de arte, pues eso no pasa, ¿no? Te imponen una visión. En este caso, pues él convivió con los muralistas y le decían que él tenía que pintar como los muralistas, ¿no? Él tenía que hacer el arte como lo estaban haciendo los muralistas. Él tenía que aportar al muralismo. Porque el muralismo, pues sí es una corriente muy importante en México, pero yo me imagino que este silencio de los 100 años del muralismo se debe a que quiso monopolizar como que la producción artística, como que todo tenía que ser muralismo, todo tenía que ser como lo hacían los muralistas, y Tamayo no estaba de acuerdo. Hay una entrevista que le hacen a otro artista que se llama Toledo, y Toledo, él habla de la vez que se encontró con Tamayo por primera vez. Él era un niño en una escuela de dibujo de Oaxaca y Tamayo entra a la escuela de dibujo, ve lo que están dibujando los niños, cómo se les está enseñando a dibujar y Tamayo se enojó, ¿no? Tamayo se enojó y les dijo que, o sea, no con los niños, pero sí se enojó y les dijo que por qué estaban pintando y dibujando eso, ¿no? Y él decía que el mexicano pues es más chaparrito, ¿no? Es más cabezón, entonces, ¿qué andan haciendo estudiando al concepto europeo de dibujo, ¿no? ¿Qué andan haciendo estudiando esas proporciones? Tienen que encontrar su propio estilo, encontrar su propia luz. Y eso es lo que hizo Tamayo, eso es lo que buscaba Tamayo en sus obras, encontrar su propia visión de arte que representara lo que era la mexicaneidad, porque eso es importante para él, representar qué es ser mexicano, pero acuerdo a sus ideas. ¿Y qué ideas eran las de Tamayo? Se preguntarán. ¿Qué es lo que a él le importaba? Bueno, pues a Tamayo no le importaba tanto los detalles realistas o los detalles naturalistas, mejor dicho, sino que le importaba retratar lo que sus ojos veían cómo, cuándo y cómo lo sentía. Esto es importante. A él no le importaba ver exactamente, a él no le importaba dibujar exactamente lo que veían sus ojos. Lo que le importaba era retratar lo que él sentía cuando veía esas imágenes. Hay una obra que a mí me gusta mucho que es la de la capilla de Oaxaca. Es una capilla sin nombre, eso es una capilla, de hecho ni siquiera está toda completa y es una capilla común y corriente, no tiene nada de especial, no es ni la catedral de la ciudad de Oaxaca, simplemente es una capilla común y corriente. Y esta capilla tiene algo que me gusta mucho, y es que usa los colores para demostrar este juego de luces que ocurren al atardecer, ¿no? Entonces uno, aunque pues, no ve este hiperrealismo, este gran detalle de la obra, pues sí se puede sentir inmerso en todas estas emociones y sensaciones que seguramente él experimentaba cuando veía esa capilla cuando era niño, ¿no? Eso es lo que va a ser importante para este artista, las sensaciones, las emociones, los sentimientos, y va a utilizar los colores para retratar todo lo que él sentía. Los colores van a ser fundamental. De hecho, creo que esa es una forma de poder acercarse a Tamayo. Si les interesa Tamayo, creo que una muy buena forma de acercarse a él es entender que su obra se trata más de luces y colores y no tanto de formas. Tamayo tiene otra obra que también me gusta mucho que se llama Naturaleza Muerta, donde habla de estos alimentos típicos de la cocina oaxaqueña
y cómo convivían con los utensilios que se están llegando ahorita de Europa y Estados Unidos, ¿no? Cuchillos, pero estas como cajas de cuchillos donde uno los pone, ¿no? Que ya son como todo un kit, ¿no? Eso en su momento pues no estaba en Oaxaca, no estaba en México y menos en Oaxaca. Entonces esta convivencia de lo viejo y lo moderno se explora pues, a través de los colores, a través del juego de luces y no tanto a través de mostrarnos al cuchillo dibujado perfectamente, que es lo que se inspiraba en esa época, ¿no? Que hacían que hicieran los artistas, ¿no? Por eso, Tamayo dijo que sus imágenes, que las imágenes que él pintaba eran las más realistas, porque se enfocaban solo en mostrar la esencia de todo lo que él veía y no perdía el tiempo en otros que él llamaba detalles que no eran tan importantes. Un dato curioso es que los muralistas, los tres grandes muralistas, se enojaron con Tamayo, o sea, hubo ahí como un encontronazo, tanto Siqueiros como Orozco, no sé si Diego Rivera, me imagino que sí, pero ellos dos sí se enojaron con Tamayo, ¿no? Porque Tamayo llegaba con estas obras muy vanguardistas, muy surrealistas, a veces hasta con un poco de cubismo, y los muralistas decían, no, ¿cómo es posible que este hombre esté haciendo arte para los gringos? ¿No? ¿Cómo es posible que este hombre esté haciendo arte para los europeos? Y Tamayo decía, no, yo soy muy mexicano porque tengo mis raíces zapotecas, estoy pintando la esencia de México a través de los colores y mis obras son muy realistas porque son solo la esencia de lo que sucede, ¿no? Y eso es algo que va a ser muy importante para Tamayo porque esta visión de arte pues, le va a causar problemas en México y por pues, los problemas con la academia y todo eso, pues él va a decidir mejor mudarse a Nueva York. Porque en Nueva York era la cuna del arte en ese momento, no era el lugar donde estaban los grandes artistas. Por ejemplo, él convivió con Duchamp, ¿no? Ahí estaba Duchamp en este momento también. Entonces, este viaje a Nueva York es importante porque Tamayo se va a dar cuenta de lo grande que es el mundo, ¿no? O sea, uno vive en la Ciudad de México, yo vivo en la Ciudad de México y la Ciudad de México es muy grande, pero Nueva York me imagino que debe ser otra cosa completamente diferente. Entonces, cuando Tamayo llega a Nueva York, pues, se da cuenta de que el mundo es gigante y de que las cosas son mucho más complejas de lo que él pensaba, ¿no? Entonces se expanden sus horizontes por completo, ¿no? Y este viaje va a ser importante, este viaje va a ser importante para Tamayo porque lo van a llevar a la NASA. No solamente él, sino también Duchamp. Los dos van a ir juntos a la NASA, junto con otros artistas. Y es aquí cuando Tamayo se va a emocionar por los temas cósmicos, con el tema del espacio, con el tema de las estrellas, las galaxias. Primero porque Tamayo vive o vivió acontecimientos bien interesantes, ¿no? Ya les platiqué que él vivió el cometa Halley cuando pasó, pero además va a obsesionarse tanto, se va a hacer tan fan que va a tratar de entender el cosmos, o sea, a un punto mucho más complejo, ¿no? Él va a tratar de entender las nuevas ideas que tiene Einstein, va a tratar de entender la teoría de la relatividad, de hecho, en varias de sus obras, no los voy a hablar aquí, pero sí tiene muchas obras en donde habla de la importancia de entender el espacio y tiempo, como decía Einstein, y también va a ser muy fanático de la divulgación científica. Hay una autora que se llama Norma Ávila. Ella tiene un libro que se llama El arte cósmico de Tamayo. Y en ese libro, pues es muy bonito porque habla de cómo Tamayo es muy fan. O sea, Tamayo es muy, muy fan y le gusta muchísimo, am, sobre todo leer divulgación. Le gusta muchísimo leer sobre la astronomía y había en un periódico en Nueva York, en el periódico normalmente salía una como nota espacial, ¿no? ¿Qué era lo que estaban haciendo los astronautas, la NASA en ese momento? ¿Cuál era el nuevo avance espacial? Y a Tamayo le encantaba leer esas cosas, ¿no? Entonces, todas estas emociones que le causaban las estrellas y el cosmos, pues las va a retratar en sus pinturas. Por ejemplo, tiene una obra que es muy buena, que se llama Mujeres alcanzando la luna. Y pues en esta obra observamos a dos mujeres con los brazos estirados, intentando, pero nunca llegando a la luna. En esta pintura lo importante no son las mujeres en sí, sino el paisaje. Y el paisaje es el cosmos. A mí me gusta mucho ver cómo la luna, las estrellas y el cometa Halley son los verdaderos protagonistas de la pintura. Se puede ver la cola del cometa Halley dividida justo como la vio cuando era niño, porque en esa época
la Tierra atravesó la cola del cometa y dio como ese efecto, ¿no? Como doble. Y lo más interesante es cómo usa la geometría como un medio para mostrar el infinito, ¿no? Las mujeres parecen alejarse de forma ilimitada en esta obra, pero por más que se estiran, no alcanzan la luna, hablándonos de lo infinito que se veía el espacio para él y lo inconcluso de la carrera espacial. Esta interpretación es completamente mía, pero me parece que Tamayo está hablando de las ganas que tiene la humanidad de llegar al espacio, pero cómo esas ganas, por más feroces que son, pues aún no se vuelven realidad, aún no llegan a ese punto, ¿no? Y esa no es la única vez que Tamayo va a hablar de ese deseo. Tiene otra obra titulada como El hombre de Tamayo, donde nos muestra un señor que se estira hacia el cielo con mucha fuerza para alcanzar la cola de un cometa, que podemos ver que es el cometa Halley, porque repito que es un punto muy importante para Tamayo. Y además, esta obra es muy interesante porque tiene una historia curiosa. A esta obra se la encargan. Estados Unidos le encarga esta obra a Tamayo con un objetivo y era representar la condición humana. O sea, a Tamayo le preguntaron, ¿qué es el humano para ti? Y él pintó esta figura, como esta figura deseosa de llegar y alcanzar las estrellas, porque para él la parte más grande o importante de la humanidad, pues era precisamente eso, alcanzar el espacio. Era como este deseo interno que hemos tenido pues desde nuestras épocas más antiguas, más cavernícolas, si quieren verlo así, hasta nuestros días. Es como este deseo, ¿no? Y esta no va a ser la única vez que Tamayo hable de la luna. De hecho, Tamayo estaba muy emocionado por el tema de la visita a la luna. Por ejemplo, tiene otra obra que se titula Tierra erosionada, ¿no? Y en esta obra, pues es muy interesante porque Tamayo la pinta justo cuando ve por primera vez las misiones del Apolo 17, que es, el Apolo 17 es la transmisión en vivo más grande que hay de la Luna, ¿no? Entonces esta transmisión es muy interesante porque Tamayo ve por primera vez, digamos, de una forma más viva, cómo es la Luna, cómo es la Tierra de la Luna, cómo es estar ahí, cómo es convivir con ese vacío, cómo es convivir con esa Tierra que no tiene vida, ¿no? Y eso lo hace en esa pintura, ¿no? Esta pintura pues nos muestra esta tierra llena de cráteres, erosionada y esta sensación como de soledad que tiene el vacío, la verdad es que es muy bonita. Y pues nos habla de esto, ¿no? Tamayo era como muy fan de la luna. Y de hecho tiene otra obra que también me gusta mucho, que es el eclipse total de luna. Y en esta obra es una obra muy particular porque Tamayo se levantó temprano en su casa en Cuernavaca. Él ya vivía aquí en México en ese momento y él tenía una casa en Cuernavaca. Y Tamayo se le va a levantar temprano porque sabe que va a haber un eclipse lunar, ¿no? Entonces él se levanta temprano para verlo. Entonces se levanta como eso a las 6 de la mañana, se prepara para ver el eclipse. Y lo curioso es como la luna está pegadita como al horizonte, ¿no? Porque Tamayo así lo vio. O sea, en su casa se podía ver el horizonte y se podía ver la luna bien cerquitas en su casa y así decidió pintarlo, ¿no? Fue como este retrato de esta experiencia, pues que es mucho más personal, que es mucho más íntima y que habla un poquito sobre sus vivencias con el espacio, ¿no? Estos momentos en los que Tamayo pues, apreció como el espacio y lo quiso retratar, ¿no? Por eso decía que la obra de Tamayo y la obra de Berni pues, son como muy diferentes, ¿no? Y por último, me gustaría como traer a una obra que también es muy bonita y que mis compañeros y amigos de México pues no me van a dejar mentir, que es muy famosa, que es la obra que se llama Niño y la Luna. Y esta obra es muy particular porque está en uno de los libros que entrega la SEP, la Secretaría de Educación Pública. Entonces todo el mundo la hemos visto en algún momento de nuestra vida, pero no sabemos, seguro que no sabíamos de quién era, porque son libros de primaria, ¿no? Entonces esta obra es muy interesante porque tiene muchas lecturas. En México hay un mito que habla sobre precisamente un niño y la luna, ¿no? Pero yo me voy a quedar con la versión que dice Norma Ávila, en donde nos habla pues de esta idea que tenía Tamayo y su cercanía y cómo se sentía él conectado como con el espacio, ¿no? Tamayo siempre se consideró no como humanista, sino como universalista, porque para él la conexión con la vida iba más allá
del humano, iba con el universo, ¿no? Él amaba tanto la vida que se sentía conectado con el universo, y esta obra del Niño y la Luna, pues Norma Ávila dice que es una conexión mucho más íntima de un joven Tamayo que está muy pequeño y que desde ese momento en que Tamayo pues, aprecia este acontecimiento que es el cometa Halley, pues se queda marcado con esta conexión que tiene con el espacio, ¿no? Y estos deseos de poder ver llegar a esa luna y estos deseos que tiene de estar en esta luna. Pero pues como les repito, pues en México pues hay todo un mito que algún día les contaré, porque Tamayo es un artista muy interesante y yo creo que él podría dar para un episodio por completo, porque lo que yo acabo de decir es solamente una de las muchísimas fases que tiene Tamayo, ¿no? También tiene muchos temas, pinta de muchas cosas y el espacio no es la única, pero sí es quizás uno de los temas que más personales son para él, que más nos hablan de su visión del espacio, de lo que él veía en ese momento y sobre todo de lo que él sentía, ¿no? De las emociones que él experimentaba cuando veía las noticias, cuando le hablaban sobre el Apolo 17. De hecho, tiene una obra muy interesante ahorita que Elizabeth lo menciona sobre los hombres nave, que bueno, él habla un poquito de este encontronazo que tiene Estados Unidos y Rusia, ¿no? Y él teme de que este tema tan bonito que es el espacio, pues deshumanice al ser humano y los vuelva máquinas, ¿no? Que la carrera espacial sea tan encarnizada que olvidemos la realidad o una de las razones por las que el humano quiere explorar el espacio, y es que es una meta, es un objetivo, o un sueño, ¿no? Muy antiguo y que más allá de las ideologías, ese debería ser la razón fundamental. Entonces, esta idea de que el humano se vuelve una máquina y solamente le interesa el espacio por ir, como que a él le asustaba, ¿no? Esta deshumanización de los viajes al espacio, y esas son las obras de las que yo les quería como platicar, la verdad. Bueno, ahora este tema está volviendo porque después de lo que fue la carrera espacial y la llegada de Estados Unidos a la Luna, empezaron a trabajar en colaboración, tanto Rusia como Estados Unidos, y ambos juntos, en colaboración, armaron lo que hoy en día es la Estación Espacial Internacional. Ujú. Y en estos días está como, no son los únicos, también hay chinos y hay como fuentes de financiamiento de distintos países, pero bueno, ellos son los dos más fuertes. Y en estos días también se volvió a hablar. ¿Qué pasa con eso? Expulsamos a los rusos de la estación espacial y no, es imposible porque ningún otro podría financiar lo que es el combustible. Entonces otra vez está en auge el tema. Y estaba buscando, ahora que hablabas de esta obra hermosa del eclipse de luna, para el cual madrugó Tamayo, Ujú. tenemos uno en días. En un par de Ah, días sí, tenemos un sí. eclipse total de luna y estaba buscando a ver dónde se iba a ver porque no estaba segura. Eh, y sí, sé que será visible, es el 16 de mayo. Acá apenas pasan unos minutos de las 12 de la noche. Así que en México más temprano dice que se va a ver en toda América del Sur y Central, gran parte de América del Norte y el suroeste de Europa. Así Así que que ya lo bueno. saben. El 16 de mayo estén listos. El 6 de mayo ya se nos viene un eclipse. Hagan la tamaño y espérense para el eclipse. Ni hablar. Nos vamos al planetario. Acá nos vamos al planetario que está ubicado en una zona así de bosques y parques. Y nada, tenés telescopios ahí a tu disposición para poder verlo. Así que es un gran lugar Wow, donde ver un eclipse. wow, ok, Para cerrar, quería contarte una historia muy curiosa ok. a vos y a los que nos están escuchando, porque yo no sé dónde están todas estas obras que vos mencionaste, si están por ahí en el museo que armó Tamayo poco antes de morir, Sí, sí, sí. pero acá, el 26 de julio del 2008, hace un poquito más de 10 años, sucedió en Buenos Aires uno de los robos como más impactantes que hayamos vivido en la Argentina, en la zona de San Isidro, creo que es San Isidro, donde está ubicado Carapachay. Había un gran depósito de obras de Antonio Berni. El hijo había decidido trasladarlas un sábado a la mañana desde ese depósito hasta su casa, porque se planeaba hacer una muestra, homenaje, una sala dedicada a él en el Museo Nacional de Bellas Artes.
Las obras salen del depósito 7:45 de la mañana y las cuadras son interceptadas por un camión y un auto en el que bajan hombres armados, vestidos como agentes de la Policía Federal, obligan a los empleados de la empresa de transporte a bajar y trasladan, había en total 17 obras. Los ladrones se roban 15 y hay 2 que las tienen que dejar porque no entran, son tan grandes que no entra en el camión. Así que se salvaron. Y arrancan, se llevan primero a los empleados de esta empresa de transporte, unas cuadras después les dan plata para que se vayan a desayunar y desaparecen. Pasaron ya 14 años, se detuvo a los culpables, todos fueron al juicio, todos ya cumplieron su condena, la causa cerró, pero las obras no aparecieron jamás. No. Y entre estas 15 obras que estaban cotizadas en ese momento en $3 millones, seguramente esos precios actualizados habrán subido mucho más, estaba una de estas que les mencionaba, Juanito de los Cosmonautas, pintada en 1962, de casi 2,5 metros por 2,5 metros, una obra inmensa. Claro. Se involucró Interpol, por supuesto, pidieron que sellen las fronteras, que todas las aduanas estén atentas, pero bueno, la verdad es que nunca aparecieron y tantos años después no se tiene ningún registro del paradero de estas obras, es decir, en la lista de alerta rojo de obras robadas de Interpol, pero bueno, quién sabe dónde estarán. Pues algún día, espero que algún día aparezcan. Afortunadamente las obras de Tamayo sí están aquí en su museo, pero no me sabía eso, qué feo. Yo digo que hay hubo implicados, hay de los del museo, yo me imagino, de los que transportaban las obras o no sé. Qué feo, qué feo. Sí, la verdad que sí, trágico. Además que, bueno, detuvieron a las 6 personas involucradas y no pudieron sacarle la información. Así que es un gran misterio en las artes visuales argentinas. ¿Qué pasó con estas 15 obras robadas de Antonio Berni? Quizás da para un episodio, ¿no? Las 15 obras de Antonio Verne desaparecidas. Totalmente. Ay, bueno, Félix, muchas gracias. La pasé re bien, lo disfruté un montón. Todo lo que les contaste sobre Tamayo fue súper interesante. Me dio muchas ganas de indagar en la trayectoria de este artista mexicano tan importante, que sí, como decías, acá obviamente todos conocen a los 3 muralistas, a Frida Kahlo, y ahí nos quedamos, ¿viste? Es como que eso es todo lo que llega de México. No, no, muchas gracias a ti. La verdad es que Antonio Berni es un autor muy interesante. Te digo que yo no lo conocía tan bien y me daba como pena, pero ahora sí lo que me has contado es muy bonito y también me dan muchas ganas de revisarlo. Y quién sabe, quizás hasta le hago un episodio para mi podcast para que más gente lo conozca, pero ya como más a profundidad. Sería muy interesante. Bueno, dale, sí, sería hermoso. Bueno, ya saben, pueden encontrar el podcast de Arte Amar en Spotify. Bueno, espero que nos volvamos a reencontrar pronto para tratar También. otros temas así súper interesantes. Yo también, la verdad es que me la pasé muy bien, y pues yo también espero regresar, espero que me vuelvan a invitar. Bueno, un beso grande Muchas y gracias. a ver el eclipse total de luna, el Ujú, ya 16 de saben, mayo. 12 de mayo, apliquen la Tamayo. Adiós. Gracias. Si Juanito Laguna llega a la nube, es el viento que viene, lo ama y lo sube.